Vamos a ver a continuación distintos tipos de búsqueda. Primero vamos a buscar por un tema. Stem cell. Hacemos aquí clic en la lupa y vemos que obtenemos vídeos o artículos de ambas colecciones, investigación y educación. Podemos ahora aplicar los filtros. Por ejemplo, vamos a decirle solo tipos de artículos, métodos, o podemos cambiar las fechas de publicación. Lo importante es que podemos en cualquier momento restablecer todos los filtros a como estaban al principio. Y también podemos aquí recoger y ampliar la ventana de los filtros de búsqueda. Podemos también hacer una búsqueda por una técnica de laboratorio. Por ejemplo, screening. Y ver si obtenemos resultados. En este caso me interesan los vídeos de educación, pues puedo decirle que solo me muestre los que tienen un contenido más visual y podría utilizarlos. Podemos también buscar por determinados equipos de laboratorio, autoclaves, microscopios, etc. Estas palabras clave las podemos utilizar de manera aislada o combinada. Por ejemplo, vamos a hacer una búsqueda para buscar un experimento que contenga en su método varios instrumentales o varios instrumentos. Vamos a restablecer los filtros antes y volvemos a escribirlo. Etanol, source, pins, clips y le damos a buscar. Y obtenemos también resultados de búsqueda. Podemos combinar las palabras clave con los filtros, y, por ejemplo, buscar aquí en institución un lugar. Vamos a darle a Grenoble y obtenemos con esas palabras clave la combinación de una institución concreta.